eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodegas Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a su lado. Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, apreciados radioescuchas y videoescuchas que nos están escuchando todos y algunos viendo en este momento. Hoy tenemos el gusto de volver a tener entre nosotros, aquí en Al Punto con Pisa, ya don Rodolfo Pisa se incorporará en un minuto. Yo soy Carlos Manuel Echeverría. Decía que tenemos el gusto de tener aquí a don Federico Villalobos Carballo, quien, según mucha de la gente que se ha comunicado con nosotros, nos dicen lo que nosotros ya sabíamos, pero es bueno corroborarlo con la gente, que don Federico es eminentísimo en el país, en este campo de todo lo que tiene que ver con vialidad, con transporte urbano, transporte rural en Costa Rica. Así que pretendemos en esta nueva hora con él, pues sacarle el jugo, especialmente, aquí está don Rodolfo. Rodolfo, mucho gusto de verte. ¿Cómo les va? Bien, estamos empezando. Así que, muy bien, tenemos el gusto de tener aquí a don Federico Villalobos Carballo y con el conductor líder del programa, don Rodolfo Pisa Rocafort, distinguidísima personalidad que pues creo que todos en el país lo conocen. El tema es de especial importancia y yo quisiera que le sacáramos el jugo a esta horita, especialmente tratando el tema desde la perspectiva del usuario, del que se transporta. La vida moderna en casi todos los países del mundo se ha vuelto muy complicada. A pesar de las comunicaciones, a pesar de que podemos conversar por Zoom, conversar por Teams, pues la gente tiene que trasladarse. Somos muchos. Pareciera que las ciudades fueron construidas en la forma en que están construidas para otra época. Entonces están saturadas. Yo, bueno, al igual que Rodolfo, vivimos un tiempo en Washington. Creo que Rodolfo vivió como 3 años, ¿verdad? 2 años. 2 años. Yo estuve 6 años. 2 en la OEA y 2 trabajando con el IICA. Prácticamente lo mismo en ese sentido. Y la verdad es que el tráfico en Washington a ciertas horas es insoportable. Es insoportable, es como el de aquí, en Washington. Y uno diría, caramba, la capital del imperio, ¿eh? Debería tener unas autopistas como las de aquellos, ¿cómo se llamaban? Los Jetsons, aquel programa, ya se me olvidó el nombre en español. Supersónicos. Los supersónicos, exacto. Por el aire o lo que sea. No, pero yo una vez, nada más, me trasladé, yo vivía en Bethesda, y una vez me trasladé en mi automóvil porque el metro tenía un problema. La verdad es que yo todos los días del mundo y puntualito tomaba el bus más o menos a unos 3 kilómetros de la estación y de ahí viajaba en metro hasta donde me quedaba, creo que era Farragut North, donde me quedaba, para de ahí caminaba a la OEA, que era como media milla, que me caía... Es como 1,2 kilómetros. Tal vez, ok, me caía perfecto. Era fabulosa la caminadita, especialmente en invierno. Era muy agradable. Y al regreso exactamente lo mismo. Yo disfrutaba muchísimo del viaje, me leía The Economist durante la semana, en esos viajes, solamente en esos viajes, conocía gente interesantísima, del Banco Mundial y de otros bancos, y porque éramos básicamente, en cierto sentido, la misma gente la que viajaba. Había tren cada 2 minutos, cada 3 minutos. Bueno, ¿cuál sería la solución para
Costa Rica. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Perdonen que me haya incorporado unos minutos después. Fui ahí a tomarme una pastilla. Me ha estado doliendo la espalda. Y un saludo a todos los que nos siguen por 89.1. Como ya señaló don Carlos Manuel, nuestro invitado viene hoy por segunda vez de hace prácticamente mes y medio, porque quedaron muchas cosas pendientes. Él es experto o economista, experto además en temas de vialidad, digamos, en un sentido más amplio de la palabra, es decir, de obra pública, concesión de obra pública, las reglas de contratación relacionadas con la vialidad, no solo en sentido estricto la obra pública. Había un matiz que ya adelanta don Carlos Manuel sobre Washington y otras grandes ciudades. Cuando una ciudad es muy grande y con cierta densidad, un poco menor Washington que otras ciudades europeas, o que Nueva York, o el mismo Boston, lo cierto es que es verdad que hay saturación en los vehículos, pero hay una alternativa bastante eficiente que es el metro. Y los buses, ¿no? Que están todos y los buses, pegados. pero los buses también los buses también van sacando la gente de algún barrio y lo van llevando a la estación. A la estación, entonces no tienen que entrar a la ciudad. Coordinados perfecto, ¿no? Nunca fallado. Y entonces, en general, esa alternativa no la tenemos nosotros aquí. Y no la vamos a tener únicamente con el tren, con la nueva versión del tren eléctrico, que es un avance que significativamente valoramos. Recordemos que en el área metropolitana vivimos 1,5 millones de personas, y si ampliamos un poco ese detalle, casi llegamos a 2,5 millones de personas. Si nos vamos a que hay gente que no está en el área metropolitana, pero que desde Grecia se mueve hacia el centro de San José y al revés. Entonces, esa situación hace que casi la mitad de la población de Costa Rica viva en un radio de 50 kilómetros de este a oeste y en un radio de digamos, de 30 kilómetros de norte a sur. Uno lo ve como una gran mancha. Entonces, el área metropolitana es muy grande, muy, muy grande, y no es viable, a mi modo de ver, y eso tengo muchos años, y ahí es donde viene la pregunta, no es viable resolverlo solo a través de vehículos individuales, el transporte de esa cantidad de gente que se mueve en un sentido o en otro. Sin duda, el tren eléctrico de Alajuela a Paraíso de Cartago va a ser un avance, pasa por Heredia y ojalá también entre Plaza Víquez, por poner algún, y digamos Belén, que no sé si está cubierto hasta Belén el concepto. En la versión recortada estuvo, ¿verdad? Estuvo sí, en la versión más amplia, Pero bueno, yo soy amigo de aprobar lo que sea, en lo que pueda avanzar, avance, y en eso me parece bien. Si el gobierno quiso cambiarlo y ponerlo más acotado, pues hubiera preferido más amplio y obviamente con un metro, por una razón práctica. El metro lo que interesa no es si es subterráneo o si es elevado, es que no compite con la carretera o con el tránsito, digamos, superficial. Y eso hace que los trenes, bueno, si lo ponemos compitiendo con el tráfico superficial, lo que vamos a tener vamos a resolver un poco la parte del tren, pero vamos a tener más presas en los vehículos. Estás hablando de los puntos de intersección. Es que hay muchos puntos de intersección y hay algunos que irán elevados en la propuesta, pero otros no. Y entonces eso puede llegar a avanzar en unas cosas, pero también puede tener un efecto. El concepto de metro, en el sentido moderno de la palabra, es no superficial. Es decir, puede ir arriba, puede ir abajo, pero no va
compitiendo por las mismas, por el mismo terreno superficial, y eso es lo que hace que sea muy, muy eficiente en cuanto a movilizar cientos de miles de personas en un día. Pero en cualquier caso, debo recordar nada más que en América Latina el primer país que lo tuvo, Metro, fue Buenos Aires hace más de 100 años. Después lo tuvo Madrid. Pero en Iberoamérica, incluyendo los países de habla hispana. Y realmente, en ese momento, tanto Madrid como Buenos Aires eran poblaciones claramente menores que las del área metropolitana de San José, mucho menores. Panamá tiene una población parecida en área metropolitana de San José y ya tiene 3 grandes líneas de metro. República Dominicana es un poco más grande, Santo Domingo ya tiene su metro y muchos, incluso Caracas cuando hizo su metro tenía menos población en el área metropolitana que la que tiene. Pero bueno, eso es un debate. Nada más lo digo a propósito de que uno puede compensar un poquito las presas en el carro si tiene un transporte muy rápido, muy eficiente, que permite llegar a la gente muy rápido. Porque el autobús, aunque es muy eficiente en cuanto moviliza mucha gente, lo cierto es que es muy lento y va más lento que... Entonces la gente a la hora de escoger el autobús versus el carro, la gente pues prefiere el carro porque aunque en el carro la presa sean 45 minutos, en bus sería 1 hora y si tiene que cambiar además 1 hora y media. Y 1 hora y media ida y 1 hora y media de vuelta son 3 horas al día. Bueno, eso solamente para hablar de algunas cosas. A mí me gustaría preguntar algunas cosas con el experto, nosotros no lo somos. Es Federico Villalobos, que es nuestro invitado. Estamos Carlos Manuel Echeverría Esquivel y quien les habla Rodolfo Pisa en 89.1. Uno, el tema de tren y metro, un tema. 2, el tema de qué hacer para darle alguna agilidad a la movilidad también en carro. ¿Qué relación hay eso con la planificación urbana? La planificación urbana está hecha, a mí yo eso lo he sostenido, pero ustedes lo pueden rebatir, está hecha lamentablemente en Costa Rica para que la gente use carro. El solo hecho de separar, de tener la zona residencial separada de la zona comercial, de la zona donde hay trabajo, de las oficinas y todo, eso obliga a la gente a estarse movilizando mucho. Es un modelo más bien como el de Los Ángeles. Y yo creo que ese es un error tremendo y no hay manera que aquí salgamos. Todavía las municipalidades, cada vez que aprueban un plan regulador, se ponen de acuerdo los desarrolladores para que no les toquen sus proyectos pronto y algunos ambientalistas con un poco de miopía, algunos otros tienen la amplitud para ver eso, buscan que se separen las zonas residenciales radicalmente de las zonas donde la gente trabaja. Y eso obliga inevitablemente a transportes muy largos y muy complejos. Bueno, ahí te dejo un montón de temas para que vayas desarrollando cada uno. Adelante, Federico. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. Yo creo que hay varios puntos importantes. Ahora que hablábamos de otras ciudades, hay ciudades, voy a decir, más americanas, continente, que fueron modeladas por el carro, ¿verdad? Y hay ciudades, las europeas, que no fueron modeladas por el carro, y uno nota la diferencia, ¿verdad? En otras ciudades todo estaba pensado más para, o me podía mover, ¿verdad? O en su momento a caballo, me podía mover caminando. Así es como, digamos, se planificó. Verticalmente. Exacto, y nosotros para acá nos vinimos a un modelo más del vehículo, ¿verdad? Creo que lo hablábamos la vez anterior. Hay un estudio muy famoso que habla que el ser humano de toda la vida, lo mucho que ha dedicado a moverse es media hora para su primer, digamos, traslado y luego media hora para el regreso. Lo que pasa es que uno se engaña, ¿verdad? Cuando empieza a tener vehículo, esa media hora, al inicio es media hora, pero pasan las décadas y se convierte en 3, 4 horas, todo lo que vivimos nosotros ahora. Y aquí, bueno, yo creo que hay varios puntos importantes.
yo diría el tema de transporte, hay que verlo como una matriz, como diferentes modos de transporte combinándose uno con el otro, no son excluyentes, ¿verdad? Pongo un ejemplo, digamos que ahora Carlos lo mencionaba, a mí me gusta, lo que pasa es que aquí es todo un reto, ¿verdad? Que es el caminar. A mí me gusta caminar, pero aquí es un reto, ¿verdad? Es casi como de aventura. Las aceras son dificilísimas. Sí, y uno ve ciertos lugares, ¿verdad? Aquí que estamos cerca, por ejemplo, si uno está, yo todavía le digo San José 2000, pero ¿verdad? Donde está, digamos, el Hotel Irazú, si uno quiere pasar de ahí, digamos, al frente, no hay forma. O sea, no hay forma. Uno dice, bueno, está el paso peatonal del Hospital México, tampoco hay forma porque tengo que tirarme literalmente en la carretera. En el Mall San Pedro, por ejemplo. En el mall está está desconectado San Pedro, digamos, en esas dos, exacto, en esa parte está desconectado. Hay que jugarse la vida ahí. Ajá, y así hay muchos otros puntos. Y uno dice caminar y la gente tal vez lo malinterpreta, ¿verdad? Como que uno va a poner bulevares por todo lado. No es eso. Pero hay mucho viaje evitado que se podría ir generando, digamos, con esas medidas. El tema de la planificación, y voy brincando de un punto a otro, el tema de la planificación es importantísimo. ¿Verdad? Hoy las personas, de alguna manera, voy a poner un ejemplo que puede sonar exagerado, pero tal vez sea cierto en algunos casos, viven en San Ramón y los hijos estudian en Heredia y su trabajo es en Escazú. No sé, puede ser algo así. Claro, esos movimientos, además de tiempo, son súper costosos, ¿verdad? Eso implica, ya cuando están adultas las personas, un vehículo por persona. Si no, pues evidentemente pagar el transporte de los hijos, ver menos tiempo a los hijos, ver menos tiempo a la familia, a los amigos. Y eso está ligado a este tema de la planificación urbana. Nosotros nos hemos ido, de hecho, haciendo una sociedad, no es que esté mal, digamos, el concepto del condominio y esto, no es que esté mal, pero pasamos tal vez de una ciudad, de un país, perdón, con aquella cultura de barrio, ¿verdad? O de ciertos donde todo el mundo se tiene ese intercambio, ahora que mencionábamos transporte público, va en la misma línea, ¿verdad? Donde la persona tal vez con mucho recurso también comparte el mismo espacio con quien tal vez no tiene tanto y se empieza a generar un tejido social muy importante. Eso se ha ido de alguna manera separando. El transporte, como lo tenemos ahora, nos separa, ¿verdad? Y eso está ligado, pero directamente al tema de la planificación. El tren o el metro, yo coincido en que lo ideal es que pues no compitan, ¿verdad? Las formas de transporte, pero también es bueno empezar por algo, ¿verdad? Como Panamá, que me decíamos el ejemplo, Panamá empezó su primera línea por allá del 2009 y ya va por la tercera, ¿verdad? Tercera más las ampliaciones que le ha hecho a las... Sí, un proyecto muy ambicioso. Y ya más de 50 kilómetros. Pasa por debajo del canal, ¿verdad? La tercera línea pasa bajo el canal, que es un monorriel. Es un monorriel y eso va a ser fascinante porque, bueno, ya lo tienen el túnel hecho, entiendo. Eso es muy interesante. Hay una cuestión que yo quería tal vez preguntarte y tal vez a Rodolfo también le va a interesar el tema. He leído cada vez más, inclusive revistas como The Economist, que recomiendan a la gente joven no comprar casa. Porque la gente, digamos, compra una casa, por ejemplo, en Cartago, para trabajar en la zona franca, en Cartago. Y de pronto le ofrecen un trabajo al otro lado, en el Coyol o en Grecia. Entonces tiene que trasladarse desde Cartago hasta Grecia, porque vive en una casa suya. Bueno, esa casa llega un momento que dice, no, ya tengo 2 años de trabajar en Grecia, me estoy matando, voy a vender la casa. Generalmente no la vende bien, porque anda apurado, tiene que venderla rápido. Entonces, para arreglar un poco ese problema, ¿no sería mucho más interesante si la gente pensara en alquilar casa? Yo sé que eso va contra toda la cultura que inclusive los bancos impulsan mucho, por razones obviamente de su negocio, de tener casa propia. Pero no sería mejor. No sucede en muchos países así. Sí puede pasar. Bueno, en algunos casos financieramente hace sentido. Lo que pasa es que uno dice financieramente hace sentido, pero a la gente al final también, en muchos casos, hay temas cualitativos. Cultural, ¿no? Les gusta el arraigo de cierta zona, de dónde se quedan. Y yo creo que ese es más un problema, por lo menos en el caso nuestro, porque tal vez en ciertas ciudades de otra dimensión,
o un país grande. Uno dice, uno está en Estados Unidos, probablemente se pasó de trabajar en New York a trabajar en California, no le queda más. Pero una ciudad como la nuestra, yo no debería, por lo menos, digamos, si el sistema de transporte fuese bueno, en tener que irme a vivir de Cartago a San José porque cambié de trabajo en esa distancia, que es más o menos 20 kilómetros, ¿verdad? Eso es un problema que nos trae el modelo de transporte. Yo lo ponía con Grecia, estaba pensando en la zona franca. Más complejo. Sí. Más complejo. Sí. O sea, pensando en gente que está ligada a la zona franca. Hay una cosa que es que también es verdad, hay países donde más del 70% de la población, países europeos, son dueños de su vivienda. Hay países, Estados Unidos, hay estados también que andan en ese mismo porcentaje. Detrás de, por supuesto que también ese sueño de tener una casa o un piso propio, digamos, un apartamento propio, en propiedad horizontal, está relacionado también con unos valores que se tienen, una seguridad de que no tener problemas con el arrendante, que todo eso cuenta, no solo cuenta un análisis económico. Las mujeres en general quieren tener una seguridad y un arraigo, quieren una cocina de acuerdo a sus preferencias, los hombres también. Entonces no es que haya tanta diferencia, pero lo que es cierto es que en los años 50, digamos, la familia tradicional era un hombre trabajando, la madre como ama de casa, estaba en su casa, y los hijos, básicamente cuando ya llegaban a ser adultos, recordemos que todavía en esos años la edad para ser adultos era 21 años, en general ya estaban saliendo de la casa a construir su propio hogar, su propia familia. Hoy tenemos un cambio radical de ese concepto. En primer lugar, hay mucha familia monoparental, es decir, uno solo. Hay unos hijos que se quedan mucho más tiempo en la casa de sus padres por razones económicas, pero también por algunas condiciones del entorno. Si son dos, padre y madre, los dos, o una pareja, los dos trabajan, entonces uno puede trabajar en Grecia y el otro puede trabajar en Cartago. Entonces ahí es un enfrentamiento complejo, las nuevas condiciones. Todavía en muchos países, cuando digamos la gente empezó a discutir mucho los argumentos de Piketty sobre el capital. Es una versión nueva, es decir, de que la distribución de la riqueza había empeorado. En parte de las críticas es que mucho de ese concepto es, la gran riqueza es patrimonial, son las casas. Y son casas, así, donde está la mayor riqueza en casi todos los países, está en el número de casas. Es decir, donde está la riqueza matriz, más que incluso en las empresas. O sea, sumadas todas esas inversiones, hay muchas casas. Hay muchas, digamos, vivienda en propiedad. Por supuesto que entonces en ese contexto le dice uno a la gente, tiene que, económicamente es más sensato alquilar, y muchas veces tiene mucho sentido. Eso se enfrenta a una tradición histórica. Sobre todo, hay países donde eso es muy intenso, digamos, no solo aquí en América Latina, en Europa es muy intenso, incluso más intenso que en Costa Rica, muchos estados. Y en muchos estados de los Estados Unidos, tener una propiedad, tener una casa, su única propiedad, es digamos, el concepto del sueño. Yo soy, como que decía uno de los autores, a propósito de la época de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Inglesa más bien, la casa es mi castillo y ahí nadie puede penetrar. Y entonces vienen prohibiciones de allanamiento y las reglas de derechos fundamentales a que no se puede allanar la casa. Eso también es aplicable a cuando uno alquila, pero digamos que ahí hay un concepto que establece, que hace que el arraigo
esté ligado a tener una propiedad, aunque sea un terreno, aunque el apartamento mida 40 metros cuadrados. No lo sé, estoy pensando en voz alta. No era mi intención desviarnos. No, pero lo mencioné porque o sea, el Economist lo trata a menudo. Sí. Dice, es mejor tener la plata en el banco o en un negocio y pagarse con eso. Estoy de acuerdo. Entonces se ahorra mucho. Pero volvamos al tema. Pero está ligado porque, de hecho, el modelo de transporte nuestro, ¿verdad? Y con el nivel de ingreso del país, muchas veces, incluso la decisión en Costa Rica es tener casa o tener carro. No digo que no tengan casa, pero es no poder comprarme una casa. ¿Por qué? Porque tengo que tener la cuota del carro, digamos, supongamos que hay papá, que hay mamá, o sea, 2 carros, y luego el hijo se hace más grande y tiene que tener otro carro. Y el carro no es solo la cuota, ¿verdad? Es el mantenimiento, es el parqueo que tienen que pagar, no solo el espacio en la casa, sino el espacio donde trabajen, hay que pagar un parqueo. Hay costos adicionales que se empiezan a generar. El tiempo de traslado, ese es tiempo que esas personas también podrían haber dedicado o al ocio o a trabajar en algo más, ¿verdad? Producir un poco más. Entonces, el mismo sistema, digamos, al no permitir movernos, nos pone también en esa disyuntiva. ¿Tengo casa o tengo carro? Y yo estoy seguro que la mayor parte de personas en este país, por una necesidad, optan primero por carro. Porque si no, no pueden hacer vida. Porque uno dice, claro, no sé, es fin de semana, no tengo carro, ¿qué hago? Sí, puede caminar ahí cerca de la casa, pero después ¿qué? ¿Verdad? ¿Dónde voy a pasear? Tampoco es que tenemos lugares públicos, digamos, de esparcimiento en todas las zonas del país. Entonces uno empieza, por eso digo que es un tema totalmente ligado, porque el sistema de transporte empieza a generar esos impactos, ¿verdad? Y de familias de 5 personas que vivían en una misma casa, más de 5 promedio, a familias que no llegan a 3 en promedio. Entonces eso hace que se necesiten más casas, más residencias, digamos, que se llamen apartamentos o se llamen casas. Así es. Y se necesitan más y al mismo tiempo más vehículos, ¿verdad? Entonces, por eso, y ahora que hablamos cómo se puede agilizar el tema del carro hoy, eso es de lo más difícil, ¿verdad? Porque este es un problema. Hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer inmediatas. Yo sí lo que digo es, esto es como cuando uno quiere hacer un gran cambio en la vida, toma tiempo, ¿verdad? Uno dice, quiero, no sé, bajar de peso o alguna otra cosa, o sacar una carrera, pues lleva tiempo. Creo que lo mismo para resolver este problema, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo también vuela. Ahora que hablábamos de 2009, Panamá, ya estamos en 2026, casi han pasado 20 años y como si nada, ¿verdad? Pero cosas que se podrían hacer, yo creo, más de corto plazo. Yo no soy, digamos, tan amigo de las prohibiciones, porque siento que eso más bien genera no se genera, y además cuando ponemos restricciones que pueden servir, a veces las personas van y compran otro vehículo y pasan todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero, digamos, hay algo que no es fácil de atender, pero sí es de corto plazo, que es el tema de tener más control. Hoy uno no palpa, digamos, oficiales de tránsito en las rutas, digamos, todo lo que es la operación de las carreteras. Básicamente la operación de las carreteras está en manos de las aplicaciones que tenemos aquí. Son las que nos dicen qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, ¿verdad? Pero creo que hay un tema importante porque la misma presencia, además de generar seguridad en general, también orienta a las personas a cumplir, ¿verdad? El modo de conducción, eso evita accidentes y otro tipo de cosas que generan tanto problema. El mismo tren, aún en las condiciones actuales, ¿verdad? Que está limitado mientras viene el otro, yo creo que se podría extender el horario del mismo. No es que pase del que tenemos ahora. Del que tenemos, sí, eso implica recursos, sí implica recursos, pero digamos, no que pase cada media hora, pero con que pase una hora, digamos, cada hora. Y hora que no suspenda, porque aquí en Costa Rica suspende a las 9 de la mañana y regresa a las 3 de la tarde. Sí, y ojalá también que funcionara fin de semana. Pero también es que hay poca demanda, vamos a ser así realista, todavía maneja muy poca demanda. Lo que pasa es que... Por lo que sea, o puede ser que porque eso hay es un poca poco oferta. como cuando entró la televisión.
que entró la televisión y había poca demanda porque nadie tenía televisor. Sí. Pero la gente, yo me acuerdo, en el año 60, uno iba a lugares donde estaba la pantalla y estaba el montón de gente y de ahí empezaron a vender televisores. Sí. Lo único es que... Yo he visto eso en el tren, yo vivo muy cerca de la estación a Cartago, perdón, del tren a Cartago, y he visto cómo ese tren se va llenando y llenando cada vez más. Sí, pero digamos que en el balance general hay varios errores que yo creo que hay que tomar en cuenta. Y ahí, uno, todos los transportes públicos masivos en general están subsidiados. Así es. Están subsidiados por el vehículo, por ejemplo, los autobuses, porque los autobuses pagan muy poco respecto de la carretera, y la carretera se financia básicamente con el impuesto a los automóviles. Es decir, casi todo lo que se gasta en mantener carreteras terminas subsidiando al autobús. Y en buena hora, porque si los autobuses tuvieran que pagar por la ruta, sería inviable, o el costo sería muy alto. Son estatales, casi en todo el mundo los autobuses. No, hay muchos pero privados. Yo creo que hay más ciudades donde... Hay ciudades donde el transporte, por lo menos en los países desarrollados o las ciudades más grandes, pero independientemente de eso, sí, el punto es no quién lo administra, digamos, después se puede ver quién lo administra. Hay ciudades donde lo administran más privadamente y ciudades donde se administra más públicamente. Al final lo importante es que el servicio se dé en las mejores condiciones. El tema es que hay un subsidio. Si queremos tener un tren, si queremos tener un metro, obviamente tendrá que ser subsidiado, al menos el costo de la obra. ¿Por qué? Porque va a competir con otro transporte que no está pagando, salvo en los peajes, no está pagando por la obra, es decir, no está pagando por la carretera, es decir, no está pagando. Entonces, un tren podría, o un metro podría sostenerse, digamos, con cuotas, o sea, con costo, siempre que se use, digamos, siempre que no tenga que amortizar la inversión de la obra, porque la inversión de la obra llevaría a ser prácticamente inviable económicamente para las personas pagar el costo. Entonces, ahí yo no tengo problema, digamos, en que creo que solo hay un sistema de metro que es 100%, no sé si era Hong Kong. Hong Kong, sí, que es más un desarrollo inmobiliario con un metro encima, sí, ¿verdad? Que es otra cosa. Sí. Pero en cualquier caso... ¿Qué nos decís al respecto? Bueno, en subsidios... de prácticamente todos. Ahora que mencionábamos ciudades de Estados Unidos, Nueva York tiene todo el sistema metro, ¿verdad? Metro más los buses de ellos. Más o menos la tarifa lo que cubre es el 40% del costo de operación. Es decir, que todo lo que es inversiones que se hagan, y eso que ya es un sistema viejo con mucha demanda, eso sí, todas las inversiones las pone el Estado y además pone el 60% del costo de operación. Claro, usted apaga ese metro y esa ciudad no funciona. No funciona. ¿Verdad? Bueno, ya hemos tenido algunos casos cuando unos temas eléctricos hace unos años atrás. O inundaciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto va más ligado al beneficio económico, socioeconómico que generan los sistemas de transporte, ¿verdad? Por eso, yo sí creo, digamos, en el nuestro, si se pudiese extender a fin de semana, yo soy usuario, trato de ser el recurrente del tren y hay momentos en los que mejor no me subo porque no se puede. Claro, porque no, ya es como un poco atentado contra la seguridad, ¿verdad? Porque no hay campo. Pero yo creo que el tema es que el fin de semana, tal vez las personas que no lo utilizan por trabajo porque la vía no les ayuda, y lo podrían empezar a utilizar por ocio, y empiezan a ver los beneficios que tiene el transporte público, más como un tema de exponer a las personas a eso. Yo sí creo eventualmente que el proyecto de tren va a tender también solito, pero ahí las municipalidades van a tener un trabajo importante de acomodar desarrollos inmobiliarios cerca de, ¿verdad? Porque un proyecto, un servicio que a mí me conecte del aeropuerto hasta Cartago en cualquier momento del día, pues vivir cerca probablemente se me haga mucho más sentido que en otras zonas del país. E insisto, ahora que mencionábamos Panamá, el tema de caminar es muy importante.
¿verdad? Y no lo digo como una crítica negativa, sino como los temas adicionales. Digamos, en Panamá uno utiliza el metro y hay ciertas zonas donde tal vez pasar de la estación al lugar donde uno va es muy complicado en temas peatonales, ¿verdad? O conectar de una estación a otra. Entonces yo creo que todo tiene que ser visto como un sistema, como una red, como una red que en la medida de lo posible, ojalá no compitan. Por eso cuando yo digo transporte de personas caminando, no me refiero a ir a convertir la ruta al aeropuerto en un bulevar, no me refiero a eso, pero sí a hacer conexiones, ¿verdad? Y yo de esto he insistido mucho. Por ejemplo, hay zonas que están muy cerca, Uruca a Romoser está más cerca de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y eso podría perfectamente tener una conexión peatonal y para bicicletas y demás, y luego Pavas, por ejemplo, interesantemente la hay entre Pavas y, por ejemplo, Escazú Village. Ajá. Lo sé porque mi hijo trabajó un tiempo en Escazú Village. Él tomaba el tren en Curridabat y le quedaba perfecto. Se bajaba en Pavas, en el tren que iba a San Antonio de Belén, y caminaba hasta Escazú Village y el regreso igual. El problema está en que como no hay servicio todo el día, si él necesita, por ejemplo, ir a San José a una reunión y no hay tren a las 10 de la mañana, entonces... Sí, eso lo complica. Tiene que irse en taxi, o irse en Uber, o irse en bus. Eso lo complica y querramos o no. Pero eso se puede arreglar, creo yo. Sí, y poco a poco, y queramos o no, hay un tema cultural también que tiene que ir cambiando. No a la fuerza, igual yo no creo que esto sea a la fuerza, yo creo que las personas cambiamos cuando vemos que un servicio es... Aquí nosotros te aseguro que no somos de fuerza, somos de bien de convencimiento de la gente. Las sociedades ¿verdad? No funcionan. No prosperan por eso con medidas a la fuerza. Supongo que ahí si hay una época de guerra, pues tal vez, pero no es el caso. Por eso es que yo no... Convencimiento más que vencimiento. Exacto, por eso es que a mí, digamos, a veces cuando uno plantea esto, no es prohibamos el carro, ¿verdad? No, eso no se trata de eso, pero sí es ir generando alternativas. Y el tema cultural que decía es, para bien o para mal, todos aspiramos a tener vehículo. Es de alguna manera un símbolo de estatus. No digo que sea bueno o malo tenerlo, pero ojalá también empezar a cambiar esa dinámica para que en vez de tener esto, ¿verdad? De que yo tenga que tener el carro o la casa o no sé qué hacer, no sé, yo me imagino una ciudad, esto es soñando, ¿verdad? Como Ámsterdam. Sí, o vivo aquí. Donde básicamente es transporte de bicicletas. Sí, o vivo ahí vivo por el Parque Morazán y trabajo a 2 cuadras y si quiero en la noche voy al teatro y luego voy a las compras y todo está a 5 cuadras de mi lugar de mi casa, digamos. Eso sería a mí me encantaría vivir en San José y poder ir hacia lugares. Lo que pasa es que la ciudad se esparció. Y no solo eso, hay un tema también de seguridad, de criminalidad. Sí, así es. Todo eso. Y eso no se puede evitar. Los oficiales de tránsito, que hablaba nuestro invitado, don Federico Villalobos, estamos en 89.1, don Carlos Manuel Echeverría, quien les habla, Rodolfo Pisa. El tema de los oficiales de tránsito, hubo un intento a principios de este siglo donde sí pusieron a los oficiales de tránsito y especialmente a ayudar a viabilizar el tránsito más que a poner partes. Después eso se desapareció y entonces se quedaron solo poniendo partes. ¿Ustedes se acuerdan antes de los semáforos? Habían unas cajas como las hay en Corea del Norte, por ejemplo. Había unas cajas en el centro que decían Imperial, eran donadas por Imperial, y se subía el policía encima y dirigía. Eso se acabó con los semáforos, pero el policía se fue para algún lado. Pero digamos que vamos a ser realistas, hay pocos oficiales de tránsito. Al aumentarse con justicia para ellos los montos de lo que ganaban, igual que la policía, entonces uno ve que sí, se ha aumentado el gasto en oficiales de tránsito, pero hay menos oficiales de tránsito, porque, digamos, había que poner al día esos gastos, igual que pasó con la policía. La policía, al profesionalizarse, pues costó el doble que lo que costaba antes, y al costar por cada uno de los oficiales, y eso claro que al final, para que cubrieran las finanzas públicas, probablemente no dijeron, bueno, subámosle, pero creyeron que podían ir cortando el
el número de oficiales en relación con la población. No es que ha bajado los oficiales en relación con la población, es que la relación con el número de vehículos es prácticamente 3 o 4 veces menos oficiales de tránsito por cada vehículo que lo que había antes. Entiendo que el Parque Nacional de Vehículos ha aumentado como 315%, creo que en muy pocos años. Sí, ¿verdad? Y de lo que más ha aumentado, el componente que crece más rápido es motocicleta. De nuevo, no es prohibir motos, no estoy diciendo nada de eso, sino que es un síntoma del sistema. Cuando el sistema de transporte está mal, las motos proliferan. Es como natural, ¿verdad? Porque la gente se desespera y dice, necesito algo para llegar rápido. Claro, eso tiene un costo en accidentes. Es mucho más barato adquirir una motocicleta usada que adquirir un carro usado. Pero ¿qué tal si en ciertas vías de comunicación creamos carriles para motocicletas solamente con restricciones de velocidad muy severos para que no vayan los más rápidos y los más grandes atropellando a los pequeños? Yo creo que eso en algunas ciudades se utiliza, inclusive se utiliza para bicicletas, ¿verdad? Sí, yo no sé si estamos listos. Digo, sin prohibir, pero... Sí, no sé si estamos listos porque... persuadir. Digamos, si en las rutas que tenemos ahorita vemos lo que hay, yo creo más bien que falta un poco más de control, ¿verdad? Porque según la ley, lo que puede hacer una moto es ir por el medio a máximo 25 kilómetros por hora. ¿Verdad? La ley no dice, usted puede rebasar por la derecha, por la izquierda, por el espaldón y todo lo que uno ve. Ni por el centro. ¿Verdad? Y levantar la llanta y hacer bloqueos en las calles. Entonces, yo creo que todavía no estamos ahí, pero sí, digamos, poner un poquito más de orden, ¿verdad? Yo creo que hacer valer también las reglas. Como hoy estamos en la ley de la selva, bueno, hemos visto algunos casos lamentables, ¿verdad? Y en algunas semanas recientes, de personas o un hombre agrede a una mujer o lo que sea, ¿verdad? Y la gente anda muy alterada en las calles, pero tampoco es que hay ley, ahí es la ley del más fuerte, ¿verdad? Y creo que ahí nos ha faltado también, y se ha hablado de hacer cosas en ese sentido, por ejemplo, de introducir tecnología para que haya videovigilancia y videomultas con todo lo que eso implica, ¿verdad? Porque yo sé que hay un tema complicado Puesto a pensar, yo preferiría multas un poco. Yo incluso escribí sobre el efecto de la ley de tránsito y si había, porque cuando se aprobó se dijo que con las nuevas multas, mucho más grandes que en Europa y que en Estados Unidos, caras, ¿verdad? Son tan caras, se iba a acabar la sangría. Voy a usar una palabra que usaban los periódicos. Se acaba, se anunció con bombos y platillos. No ocurrió. De hecho, en relación con el número de vehículos, incluso puede haber aumentado el número de accidentes de tránsito. No solo en relación con la población, sino en relación al número de vehículos. El punto es... obviamente, lo importante, como decía César E. Beccari hace 250 años, la clave no es el monto de la sanción, sino la certeza de que se va a aplicar. Entonces, si usted tiene eso, pero tiene menos oficiales de tránsito por vehículo, entonces usted tiene una certeza casi de que no se va a aplicar. Bueno, hay un tema de cuellos de botella que aquí le llamaron topics, yo prefería llamarlos cuellos de botella porque hay muchos lugares donde una pequeña inversión rápida puede mejorar sustancialmente el tránsito y eso generalmente se pasa por alto, se busca la gran obra porque esos pequeños cuellos de botella pues no rinden mucho políticamente porque inaugurarlos no es como muy atractivo, pero algo se ha hecho, pero muy poco. Después, el país además se ha encargado de poner muertos en las carreteras, por lo menos en las carreteras nacionales, por todo lado. Cada barrio cree que tiene derecho a poner muertos para que cada 100 metros, ¿no? Para que no pase. Y claro, eso significa que cuando hay camiones cargados de material, eso significa presas tremendas que se podrían evitar. Yo entiendo en los barrios, digamos, en las calles cantonales, y no en las vías nacionales, pero en las vías nacionales está lleno también. El tema de los choques por detrás,
y el tema de las compañías de seguros. Eso es un tema que en otras partes del mundo se resuelve muy fácil y eso requiere una reforma legal, obviamente, y una negociación con las compañías de seguros. Yo incluso sería amigo de bajar un poco el costo del marchamo un poco, a cambio de que se mejorara un seguro para golpes, por lo menos los golpes más sencillos por detrás, y ahí como simplemente se aplica que el que golpea por detrás tiene la culpa siempre. Si la persona no le gustó eso, le parece que es al revés, que el otro se venía echando para atrás, él puede ir a un juicio y entonces dure 4 o 5 años, pero la carga de la prueba la tendría él. Siempre primero condenarían al que pegó por detrás. Yo no creo en las restricciones de la demanda. Puede ser en algún sentido en algún momento. La fórmula más sencilla de resolverlo, en algún momento se les ocurrió, vamos a poner restricción vehicular. Y entonces, claro, lo restringimos un día y se mejora un poco. Pero entonces la lógica sería, hombre, ¿y por qué no restringimos 2? ¿Y por qué no 3? ¿Y por qué no 4? Entonces, mejor prohíban tener carro. Creo que ahí hay algo que debe hacerse. De manera que yo creo que debería ser más integral, repasar el tema de la planificación urbana, como hablamos. Claro, ayúdame a pensar un poquito en voz alta. Estoy pensando en voz alta, porque quiero que todo eso lo comentes vos, que sos el experto. Hay varios temas cortos. Bueno, tal vez pienso, en base a mi experiencia, en Washington principalmente, que la conexión de los buses con el tren es vital. Me parece que eso está en el tapete y me parece que eso se acepta como algo que es esencial. Y luego, los parqueos en las estaciones. Por ejemplo, si yo vivo en San Pedro de Poás y yo puedo dejar mi carro en Alajuela porque voy a trabajar a San José, pero tengo un parqueo donde lo puedo dejar con seguridad y donde no me van a cobrar un platal, porque es un parqueo estatal, yo creo que puede ser un gran aliciente. Otros temas. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con prohibir que no puede uno, por ejemplo, importar un vehículo de gran tamaño. Pero crear incentivos para que la gente tenga vehículo de menor tamaño. Por ejemplo, en Europa, el parque, en general, ¿verdad? Hay de todo, pero en general el parque automotriz es de vehículos pequeños. El europeo culturalmente se siente bien en un vehículo pequeño. Aquí hay toda una cuestión diferente. Además ve uno unos picapsones que si uno le pone algo atrás en el cajón que puede rayar el chofer, no me metas eso ahí que me lo vas a rayar. O sea, no es para plastiquear, ¿verdad? Sí. Y en algunos para matonear. Sí. ¿Verdad? Si no se puede, por ejemplo, buscar una fórmula que incentive los carros pequeños. Otra cuestión que yo lo vi en El Salvador y funciona bastante bien en mis años en El Salvador es que por ejemplo, los grandes camiones que llevan caña de azúcar, que en El Salvador la llevan de La Bajura a un ingenio muy grande que hay en la altura, esos camiones no pueden circular después de cierto punto en la carretera hasta la ciudad. Entonces, hasta las 8 de la noche. Entonces, uno los ve estacionados a la orilla, esperando que sean las 8. Te planteo cuestiones así, sencillas, que tal vez pueden... Y vos que sos el experto... Sí, y hay varios temas aquí importantes. Ahora que hablábamos tanto de los reductores de velocidad muertos, y eso va unido al tema de estacionamiento, creo que hay dos partes. Hay algunas zonas en el país donde el problema de estacionamiento en vía pública, de hecho es parte de lo que ocasiona congestionamiento. Ahora que se está hablando mucho, digamos, en Tibás, de los cambios de vías que se están haciendo, de dirección de las vías, uno de los problemas que sigue existiendo, digamos, y quienes conocemos ese cantón, es que hay parqueo en doble vía. Entonces puede tener una calle muy ancha, pero queda al final impedido casi que de pasar un solo vehículo nada más, y a veces son en dos sentidos. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante, rol primordial de las municipalidades, ¿verdad? Y de los oficiales de tránsito, porque en casi todo el país, en algunos de los dos lados hay línea amarilla, y la gente se parquea sin importarle. Y aquí creen que con poner los blinkers, eso ya es como un derecho a matar, ¿verdad? Sí, no, ya con eso se puede uno parquear en el centro de la calle, si quiere. Sí, y
Y es lo que hablábamos de las multas, puedo tener la línea amarilla, pero como la probabilidad de que me hagan una multa es cercana a cero, pues no pasa nada. En algunas municipalidades es muy diferente, ¿verdad? Yo creo que en algunas zonas de San José uno sí siente donde si está mal parqueado llegan, o en Montes de Oca tiene lo suyo también, y Escazú, por ejemplo. Las conexiones del tren con otros medios creo que es muy importante, ¿verdad? Hoy, de hecho, el sistema como está hoy, va a poner un ejemplo, el tren es más grande que la estación, digamos, donde está el colegio del Federado de Ingenieros y Arquitectos. El tren es más grande Correcto. que el andén. Entonces yo he estado en ese tren y estoy en la parte de delante del tren y hay que pedir permiso para irse un vagón para atrás para poderse bajar. Si el conductor no se dio cuenta, se fue uno para Cartago, ¿verdad? Porque el andén es más pequeño. También los accesos peatonales, ahora que hablábamos de zonas desconectadas, si uno viene caminando de Barrio Escalante, obviamente no se va a ir hasta la Santa Teresita, pero digamos, viene caminando Barrio Escalante ahí por la Antigua Aduana, no hay una conexión, digamos, fácil, peatonal, para llegar a la estación del Atlántico, que es tan importante. Creo que ahí se hizo una mejora relevante en toda la zona esta de la California, pero, digamos, faltan esas conexiones, no solo a la parte de caminar, sino autobús, ¿verdad? Y al tema de vehículo, ¿verdad? Uno diría, eventualmente uno desearía que no se necesite tener un parqueo de vehículos al lado porque la ciudad se acomodó, pero partimos de un mundo en el que tenemos todos vehículos y estamos viviendo desperdigados por ahora. Entonces yo creo que sí es una alternativa. Por lo menos en las zonas donde no son muy céntricas, ¿verdad? Porque obviamente que en San José el costo de tener un parqueo es muy alto y probablemente no daría abasto. Pero digamos, si uno sale en algunos puntos de Alajuela, pues buscar ahí un parqueo relativamente cómodo para que el ejemplo que ponía don Carlos Manuel, el que viene de San Pedro de Poás pueda parquearse a unos 200 metros. Claro. Exacto. Y hay otros puntos, igual, yo a veces camino y me da yo siempre digo que aquí es como aventura, ¿verdad? Yo lo hago de día y de noche. Digamos, hay una zona de noche que yo he caminado completa, que es toda esta, digamos, de Plaza del Sol, como que uno empieza a caminar ahí y busca allá Pinares. Digamos que las aceras están bien y demás, pero la iluminación sigue siendo iluminación de calle, o sea, iluminación para el vehículo, no es iluminación para el peatón. Cuando uno anda en el carro no lo nota, ¿verdad? Pero cuando uno camina, eso es una penumbra que asusta, a cualquiera lo asusta. A la gente se le olvida que la iluminación en las ciudades nació por un tema de seguridad, es decir, para que los peatones no vivieran inseguros. Hoy tenemos una iluminación muy baja en las carreteras y en las calles que hace que haya mucha penumbra y por tanto aumenta la criminalidad. Así es. Entonces, digamos, no se pensó la iluminación realmente para lo que nació, que era para que la gente pudiera caminar en las aceras con relativa seguridad. Y son inversiones, ahí hablamos de inversiones, digamos, para un estado relativamente, digamos, económicas y el impacto que tendrían. Yo que camino y hay algunos puntos que no porque estén así, es porque algún comercio los ilumina y uno cambia, pero en otros uno anda literalmente adivinando cuál es la forma que viene ahí adelante porque no sabe si es una mata o es una persona, entonces uno se asusta. Entonces yo entiendo que la gente no camine, yo no le puedo pedir a la gente vaya, camine, deje el carro en esas condiciones. Entonces yo creo que hay cositas pequeñas que se pueden hacer ahí que podrían invitar más a las personas a utilizar medios alternativos. De nuevo, yo no estoy diciendo todos caminen y dejen el carro, sino que es un tema de cómo diversificar la matriz. Quedan 2 minutos. Un cierre. Estamos con Federico Villalobos. Nosotros nos metemos de polizontes en ese tema porque a todos nos afecta. Seguramente todos los que nos escuchan y van en el carro deben de estar pensándolo. Don Federico es un experto en este tema. Don Federico Villalobos es uno de esos